Hola, hola, estamos ya una vez más. Sí, aquí estamos, en vivo y en directo. Hemos comenzado tal como se había anunciado por las redes sociales y aquí estamos puntualmente. Para los que no me conocen, soy Christopher Toledo, el apóstol Christopher Toledo, pastor presidente acá de la iglesia Verbo de Vida aquí en Rancagua. Y además, ¿cierto?, de los puntos de predicación del Carmen y Rosario. Y prontamente vamos a estar abriendo una obra en Venezuela. De hecho, estoy aquí con la marca de la fundación que ayudamos en Venezuela, Unidos de las Manos. Esta polera me la regalaron ellos. Un saludo a todos los de Unidos de las Manos, de allá de Venezuela, Maracay, donde pronto estaremos partiendo con una obra con los pastores que estamos entrenando acá en Rancagua, José y Nelsarí. Y creemos que en noviembre vamos a estar allá también con un grupo de líderes de nuestra iglesia de acá en Rancagua, haciendo evangelismo, haciendo una conferencia profética, como lo hicimos en diciembre. Así que estamos con mucha expectativa de lo que Dios está haciendo. Y hoy quiero llevar a ustedes, ¿cierto? Lo que nos mantiene hoy en paz. ¿Qué nos mantiene hoy en paz? El conocimiento de la palabra. La Biblia nos muestra que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, entendiendo que la falta de conocimiento es lo que hace que las personas vivan en una vida de derrota, en una vida de miseria, en una vida de enfermedad, es necesario que el pueblo de Dios conozca la palabra del Señor. Yo estoy aquí con un propósito, ya este es mi quinto Facebook en vivo. Tuve un Facebook en vivo que fue invitado por Verbo de Vida Europa, por los supervisores de Verbo de Vida Europa, en World of Life Europe. Fue un tiempo glorioso de enseñar de fe y sanidad. Y hoy estamos haciendo el quinto Facebook en vivo y con el tema que Dios ha puesto en mi corazón para entregar en las redes sociales, que es respecto de fe y sanidad. Muchas son las preguntas que nacen en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad. La gente se pregunta, ¿es la voluntad de Dios la enfermedad? ¿Es el propósito de Dios la enfermedad? ¿Dios tiene un propósito, un plan con las enfermedades? Preguntas que nacen y que gloria a Dios que las respuestas están escritas. Y hoy por medio de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a mostrarle a ustedes que de ninguna manera Dios es el causante de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que entonces nosotros debemos observar para entender que Dios no es el autor de la enfermedad? Y para nosotros entender que Dios no es Dios Padre, no es el autor de la enfermedad, tenemos que mirar a Dios Hijo. ¿Quién es Dios Hijo? Jesús. El libro de San Juan capítulo 1 lo habla como el verbo de vida, el que siempre estuvo con el Padre. De hecho, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios crea a la humanidad, crea a la raza humana, la Biblia dijo Dios, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastra. Entonces, hagamos es porque siempre estuvo Dios Padre, siempre estuvo Dios Hijo, y siempre ha estado Dios Espíritu Santo. Siempre la Trinidad ha existido. Ellos son deidades, son dioses. ¿Por qué son dioses? Porque los tres tienen atributos de deidad. ¿Cuáles son los atributos de deidad? Uno, todopoderío. Dos, omnipresencia. Y tres,
omnisciencia. Omnisciencia, omnipresencia y todopoderío. Son los tres atributos que tiene la Trinidad, que solo ellos lo tienen. Y eso lo hace que ellos sean divinos. Entonces, los tres siempre han estado juntos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en ellos no hay principio y no hay fin. No podemos decir que en ellos hubo un inicio. Ellos son. Ellos siempre han existido. Ellos siempre han existido. No tienen un inicio. Ellos siempre han existido. Por lo tanto, que cuando nace Jesús por medio de María, la Virgen María, cuando Jesús nace por medio de esta Virgen, no es que Jesús nació en ese momento acá, como yo nací en el vientre de mi mamá y yo no es que vivía antes, no, nací aquí en la tierra, nací del vientre de mi mamá, pero yo no existía antes. Yo, Christopher Toledo, nací acá en la tierra, en el vientre de mi mamá, y yo no existía antes, pero no es el caso de Jesús. Jesús nació por el vientre de María, mas Jesús siempre existió. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque yo para aprender de sanidad, yo debo mirar a Jesús, porque Jesús siempre ha estado con el Padre y Dios nos da ciertas indicaciones a observar al respecto del Padre. Aquí vamos a leer el primer capítulo del libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Yo voy a leer acá. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está hablando el autor de Hebreos que Jesús es la propia imagen del Dios vivo, es la sustancia misma del Dios vivo. Cuando nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que mirar entonces a la imagen misma de Dios, a Jesús, porque Jesús vino a mostrar al Padre. Jesús vino a mostrar al Padre y nosotros podemos conocer al Padre por medio de Jesús. Hay un pasaje que está en el libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan, capítulo 6, versículo 38, hablando al respecto de esto mismo. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ponga atención aquí. Aquí Jesús dice que él no vino a hacer su voluntad, sino que él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Fíjense otro pasaje poderoso en relación a esto mismo. Está en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19, y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que todo lo que hacía Jesús lo veía hacer al Padre. Entonces, Jesús vino del cielo, Él fue el verbo de vida que descendió del cielo, Él se hizo carne y habitó de entre nosotros, habitó acá como el unigénito del Padre, Él siempre existió, nadie más puede conocer la mente de Dios que Jesús, porque, y el Espíritu Santo, porque ellos siempre han estado junto al Padre. Entonces muchas veces la gente dice: Jesús es bueno, sí, Jesús es bueno, pastor, pero ¿y el Padre no es tan bueno, pastor, porque el Padre es medio veleidoso, el Padre es medio enojón, el Padre de repente no anda en buena y hay que tener cuidado. No, eso es una raciocinio humano,
una reflexión humana, pero no es una reflexión que está en base a la palabra, porque Jesús mismo dijo que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y dijo Jesús que Él no vino a hacer lo que él quiso hacer, Él vino a hacer lo que vio al Padre hacer. Entonces, considerando esto, la pregunta es, ¿el Padre, Dios Padre, desea la enfermedad o desea la sanidad de la gente? Nuevamente, ¿cómo podemos descubrir eso? Mirando a Jesús, mirando a Jesús. Si nosotros miramos a Jesús, vamos a quedar muy claro cuál es la voluntad del Padre. Y yo quiero que podamos ver a Jesús en acción. Y para eso vamos a leer algunos versículos que muestran cómo se comportaba Jesús en acción. Vamos al libro de Mateos, capítulo 14, versículo 36. Dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateos 8:16. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y sanaba a todos. Hechos 10:38, que este versículo lo he estado citando en los 5 en vivo que hemos tenido acá. Acá me refiero aquí en mi casa, en el living de mi casa. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate que en este rato cité 5 versículos en relación a sanidad y hay muchos más en los diferentes evangelios. Recordemos que los evangelios es como una biografía de Jesús. En los evangelios muestra el comportamiento de Jesús aquí en la tierra. Y tú vas a leer, yo te leí algunos 4 o 5 pasajes de la Biblia, extractos de la Biblia, donde muestra que Jesús sanaba a todos los enfermos. Eso me da para entender que Dios es un Dios que desea la sanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del que le envió. ¿Quién le envió? El Padre. Porque de tal manera Dios, San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! O sea, es el Padre que envió a Jesús. Jesús voluntariamente aceptó el reto. El reto era muy grande, el reto morir en la cruz, derramar su sangre, ser crucificado, ser latigado. El reto era grande, mas Cristo venía en rescate de la humanidad. Cristo venía a rescatarnos de toda enfermedad. Y por eso nosotros cuando observamos a los profetas profetizaron al respecto del Mesías. Los profetas hablaron al respecto de que Cristo venía. El profeta Miqueas habla del nacimiento virginal. El profeta Miqueas habla de que iba a nacer en Belén. Y los profetas hablaban y profetizaban, como Jeremías, que hablaba que iba a haber un nuevo pacto, una nueva alianza. Los profetas hablaron al respecto de Cristo que iba a venir a la tierra como un gran redentor, como un gran salvador. Y cuando nosotros estudiamos la palabra salvación del griego, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, nosotros al estudiar la palabra salvación, la palabra griega es que usan los autores, los diferentes autores,
tanto como el apóstol Pablo, como Marcos y Lucas y Mateos, que escribieron los evangelios, y Pablo las epístolas, ellos ocupan la misma palabra griega soso. Y soso, que es lo que vino a hacer el Señor a la tierra, que es salvación, soso tiene una connotación poderosa, porque soso no significa solamente recibir vida eterna, que eso ya es extraordinario. Es extraordinario saber que nosotros nos vamos a morir físicamente y vamos a vivir eternamente con Dios. Eso es extraordinariamente glorioso, porque también sabemos que los que no creen en Jesús ya han sido condenados. La condenación es el infierno, y posteriormente al libro de Apocalipsis, que habla el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis de las revelaciones, que el infierno va a ser lanzado al lago de fuego y de azufre, que es lo escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, entendiendo que ya Dios nos libra de ese final de los tiempos y nos da salvación y vida eterna para estar eternamente con Él, ya eso es glorioso. Pero también hay promesas que están establecidas para vivir acá en la tierra, como salvación, porque soso significa salvación, significa sanidad, sanidad. Y esto es importante porque sanidad siempre fue el plan de Dios para la humanidad. La sanidad nunca fue el plan de Dios para la humanidad. De hecho, nosotros entendemos que la muerte entró a la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Recordemos que Adán nació perfecto en el huerto del Edén, en un lugar de perfección, en un lugar maravilloso, pero ahí él desobedeció y perdió la naturaleza divina, y peor aún, quedó separado de Dios y quedó lejos de Dios, y pasó a operar en el hombre la ley del pecado y de la muerte. El hombre, en el hombre antes de la caída solo operaba la ley del espíritu de vida. En el hombre había vida, se regeneraba la vida física. La vida física estaba siempre activa, el hombre no iba a morir físicamente. El hombre se regeneraba porque la ley de la vida mantenía el cuerpo físico sano. Sin embargo, cuando el hombre desobedece, Dios le dice que si él come de ese fruto iba a morir, y el hombre desobedece por rebelión, porque él tenía millares de árboles para comer, solo un árbol era el que no podía comer. Ese árbol iba a traer la muerte espiritual, y posterior a la muerte espiritual iba a venir la muerte física. Y el hombre desobedece, muere espiritualmente, queda separado de Dios, y posterior a la muerte espiritual, después de casi 1000 años el hombre vive, viene a operar en él la muerte física. Y cuando hablamos de la muerte física viene con la hermana pequeña de la muerte física, la hermana chica de la muerte física, que es la enfermedad. La enfermedad trae muerte. Y como vino la muerte física, vino la enfermedad, que es la hermana pequeña de la muerte. Entonces la muerte y la enfermedad nacen de la desobediencia de Adán. Y el diablo toma autoridad del hombre y de la humanidad. Entonces en la redención, que es el rescate que Dios hace al hombre, en ese rescate Dios venía a rescatar al hombre de la muerte espiritual, de la muerte física y de la enfermedad y de la pobreza, que son parte de la maldición, que son parte de los enemigos que Cristo venció. Entonces los profetas indagaban y declaraban que iba a venir un tiempo donde iba a venir el Mesías, Jesús, el Salvador, e iba a traer sanidad a la humanidad, porque la humanidad por mucho tiempo ha padecido enfermedades, desde que el hombre desobedeció, que la enfermedad tomó autoridad de la tierra. Pero Cristo iba a traernos el rescate, en este rescate que Jesús iba a hacernos, iba a traernos a nosotros la sanidad. Y ahí nosotros observamos a los profetas, y en los profetas que hablaban, inspirados por el Espíritu Santo, de los acontecimientos que iban a acontecer en el futuro. Isaías
conocido como uno de los profetas mayores, uno de los profetas mesiánicos, uno de los profetas que más claramente habló. Y realmente cuando tú lees Isaías 53, tú dices, wow, imagínate que estos escritos fueron hechos entre 800 y 1000 años antes que Cristo viniese a la tierra, que Cristo naciese en la tierra. Cuando tú lees el libro de Isaías capítulo 53, tú logras observar con eso, tú estás diciendo, wow, este es Jesús. Y por eso yo he visto reportajes, muchos cristianos se han acercado a los judíos a mostrarle Isaías 53. Y sabes que muchos de ellos cuando leen Isaías 53, ellos dicen, bueno, en la Torá, en mi libro que yo tengo, no aparece este capítulo. Sabes que hay informaciones que muestran que muchos de los rabinos, muchos judíos han sacado Isaías 53 porque es tan claro que es Jesús y ellos no pueden aceptar porque ellos recuérdense que mataron a Jesús, la iglesia del Sanedrín mató a Jesús, ellos no pueden reconocer que realmente se equivocaron. Entonces Isaías 53 ha sido hasta rasgado de la Biblia, de los judíos, de la Torá. Cuando hablamos de la Torá hablamos del Antiguo Testamento. Entonces, mis queridos, cuando nosotros vamos a leer Isaías 53 para que usted lo entender lo que le estoy hablando por esta red, ¿cierto? Espero que esté siendo edificado. Yo aquí no vine a hacer un show, yo no soy showman, yo soy un apóstol que Dios me llamó y Dios me llamó para ser un predicador y maestro de la palabra. Primero que todo, soy un predicador y maestro de la palabra a la cual Dios me llamó. Y aquí no estoy para hacer un show ni para buscar ser reconocido, sino que yo estoy haciendo esto por una guía del Espíritu Santo. Isaías capítulo 53, él era lo que él estaba hablando, era tan evidente para mostrarnos que Jesús realmente era el Mesías. Dice Isaías 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Saltémonos al versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nosotros tenemos la evidencia clara que Jesús era el Mesías. Nosotros ya sabemos que él murió y sabemos y hemos visto películas como la de Mel Gibson, la de Pasión de Cristo, y hemos visto todo el sufrimiento, pero Isaías escribió proféticamente esto, imagínense, casi 800.000 años antes. Los judíos habían leído esto, sabían lo que estaba escrito. Ellos podían observar con esto que realmente al que estaban matando era al Cristo, al Mesías, mas ellos no aceptaron lo que había escrito Isaías 53 y lo mataron. Mas su muerte tenía una connotación espiritual y física para todos los que iban a creer en el Redentor. Porque cuando dice acá que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, la palabra hebrea, vamos a buscar la palabra hebrea, yo tengo aquí el diccionario bíblico Strong, que tenemos las versiones en el original. Cuando habla de la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, la palabra hebrea que usa Isaías para escribir
enfermedades es sholi. Sholi es la palabra hebrea que usa Isaías para hablar de enfermedades. Y cuando nosotros estudiamos la palabra cholí en el hebreo, está hablando de enfermedades físicas, no enfermedades espirituales, sino que enfermedades físicas. Nosotros, y nosotros entendemos algo, usted lo puede estar estudiando en el libro de Levítico, capítulo 16, Levítico 16, 22, habla que y nos muestra el Antiguo Testamento, habían ceremonias establecidas por la ley mosaica. Y una de las ceremonias que tenía la ley mosaica era que se tomaba un cordero, un animal, y el sacerdote oraba por ese animal, ponía la mano en ese animal para transmitir las maldiciones hereditarias, las enfermedades, las iniquidades. Todo era transmitido una vez al año en un cordero, el cual era enviado al desierto a morir. ¿Por qué hablo todo esto? Porque cuando nosotros estudiamos el verso 10 de Isaías, vamos al libro de Isaías 53:10 para que entienda algo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando nosotros estudiamos el hebreo, en el versículo 10, la palabra padecimiento, que fue sujetado a padecimiento en la palabra hebrea, shalach. Shalach es la misma palabra, viene de la misma palabra choili, que viene de la palabra enfermedad, Isaías 53:4. Entonces, Dios puso en Cristo todas las enfermedades, pasadas, presentes y futuras. Era lo que hacía el sumo sacerdote en la antigua alianza cuando colocaba las manos en un cordero para transmitir las enfermedades de los judíos para que ellos no murieran enfermos. Era algo simbólico porque el Padre Dios iba a quebrantar a Jesús enfermándolo, poniendo en él todo el castigo que vino, el castigo de nuestra paz, todo fue sobre Cristo. Por eso dice que por su llaga fuimos sanados. Dios colocó todas las iniquidades, maldiciones, pobrezas, pecado, todo lo colocó Dios en Cristo, quebrantándolo, poniéndolo en padecimiento, poniéndolo en enfermedad. ¿Para qué? Para que por medio de ese cuerpo, para que el cuerpo que fue presentado en sacrificio, por medio del cuerpo y del sacrificio de Cristo, fuera desintegrado el pecado, la muerte, las iniquidades y las enfermedades pasadas, presentes y futuras. ¡Wow! Cristo se entregó a la muerte para ser el Cordero. Por eso que cuando Juan el Bautista lo ve venir hacia las aguas del Jordán, Juan Bautista dice lo siguiente: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, Cristo el Cordero, iba a ser inmolado, entregado para que su sacrificio destruyera, deshaciera, deshiciese toda obra de Satanás, toda obra de enfermedad, de pecado, de muerte. Jesús lo iba a deshacer en la cruz. Dios estaba colocando en Cristo como el rescatista. Jesús vino al rescate. Dios colocó en el cuerpo de Cristo todas las iniquidades, todas las maldiciones. Por eso su cuerpo fue despedazado, por eso su cuerpo fue destruido, para que su cuerpo, en su cuerpo él cargase toda enfermedad. Por eso Isaías 50, el profeta Isaías en el versículo 4 dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y a lo mejor alguien puede decir, pero esas enfermedades que tú estás hablando, pastor, probablemente son enfermedades espirituales. No, 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 no. ¿Sabes por qué no? Porque la Biblia nos muestra en el libro de Mateo, vamos a Mateo, porque las profecías todas se van cumpliendo y las profecías además son recalcadas y reafirmadas en los evangelios. Las profecías del Antiguo Testamento son iluminadas y son mencionadas en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, para confirmar lo dicho por los profetas. ¡Wow! Y aquí vemos la confirmación de que eran enfermedades físicas.
En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 16, habla lo siguiente, el autor Mateo, este hombre de Dios, dice así: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y dice, ponga atención acá, y dice, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Aleluya! Hermanos, queda en evidencia que cuando dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, después Mateo lo menciona cuando ve a Jesús sanando a los enfermos y dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Él llevando las enfermedades. Ahora, ¿cómo no citar a A.W. Kenyon o A.W. Kenyon, como algunos le dicen, este padre espiritual de Kenneth E. Hagin? Él dice, él dice algo muy poderoso porque él tenía la revelación como nosotros la tenemos, porque llegó a nosotros la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No estoy hablando de religión para nada, estoy hablando de la revelación de la palabra, estoy hablando y estoy mostrándole a usted para que comprenda lo que Cristo hizo por nosotros en la muerte y resurrección y lo que significó ir a la cruz y lo que él padeció con un propósito, porque Dios no hizo las cosas por hacerla, porque Dios es un Dios de propósitos. Él todo lo hace con propósito. Que yo esté en estas redes sociales, hay un propósito. Hay un propósito que la gente entienda que Jesús es el sanador, que el Padre es el sanador y que Dios quiere vernos sanados. Y que ninguna enfermedad de este mundo va a poder tocar a un cristiano que conoce lo que tiene y lo que puede hacer en Cristo. Ningún cristiano va a poder ser tocado cuando entiende la revelación que Cristo se llevó las enfermedades pasadas, presentes y futuras. Todas fueron llevadas por Cristo en el madero. Ninguna de ellas quedó. El COVID-19 tampoco, que se le olvidó a Dios. Él llevó todas las enfermedades. Todo el género de enfermedades fueron llevadas por Jesús. Ahora nosotros, ¿cómo usufructamos de esa medicina? Diga, por la fe. Por la fe. Diga, por la fe. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Que sin fe, que sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Sabes que es imposible? Si tú vas al diccionario, al Word, a los diferentes diccionarios que existen, no voy a dar nombre, tú vas a observar que la palabra que él llevó todas las enfermedades, la palabra todas es todas, todas es todas. Él llevó todas las enfermedades. No hay ninguna que haya quedado sin sanar. Ahora, cuando dice la palabra que es imposible, el diccionario dice que la palabra imposible es imposible. O sea, no hay manera de agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible. Imposible. Imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo, pastor? Si es fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo entonces yo uso fe? ¿Cómo viene la fe? Pregunta uno. ¿Cómo viene la fe? Pregunta dos. ¿Cómo se libera la fe? Y pregunta tres. ¿Cómo se vive en fe? Voy a tratar de responderte por este medio todas esas preguntas que vienen. Primera pregunta para responder. ¿Cómo viene la fe? Fácil. Pregunta fácil. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay unas versiones que me gustan del griego que dice que así que la fe viene por el oír y el oír la predicación de la palabra del Señor. Hoy está usted recibiendo una enseñanza y una predicación de la palabra. La fe viene por el oír la predicación. Y hermanos, ponga atención,
La incredulidad, yo le voy a decir esto no está en la Biblia, esto es algo que yo voy a decirle porque tiene el mismo sentido. Pero entienda lo que voy a decir acá. La fe viene por el oír la palabra de Dios, eso está en la Biblia. Pero esto que voy a decir yo no está en la Biblia, pero tiene el mismo sentido. ¿Cuál es? Que la incredulidad viene por el oír y el oír las noticias. Tanta noticia negativa va a traer incredulidad, miedo, duda, temor. Que son los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe entonces son miedo, incredulidad, duda. ¿Cómo llegan a nosotros? Por el oír, pero no el oír la palabra, sino que el oír las noticias negativas, las noticias que se hablan. Hermano, yo no estoy diciendo que usted no vea la tele, sino que estoy diciendo que 10% noticia y 90% palabra. 10% noticias, 90% hay tantas predicaciones en el YouTube de Fe y Sanidad. Nosotros ya tenemos varias, estos Facebook en vivo, las predicaciones estamos teniendo 3 cultos los domingos para poder andar bajo la ley chilena que nos acepta hasta 50 personas separadas a 1,5 metros de distancia en el culto. Nosotros estamos haciendo 3 reuniones los domingos y 3 reuniones donde estoy enseñando fe y sanidad y todas están subidas en el canal de YouTube Verbo de Vida Rancagua. Usted tiene mucho para oír predicaciones para aumentar la fe. La fe, dice Romanos 12:3, tiene una medida. Romanos 12:3 dice que Dios repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Por lo tanto, como es una medida, es tangible, es medible, la fe puede aumentar o la fe puede disminuir. Aumenta con el oír y practicar y disminuye con el no oír la palabra y no practicar la palabra, porque es una medida. Por eso Jesús cuando le dijo al centurión, le dijo, wow, nunca vi en Jerusalén tamaña fe, tamaña fe. Y también le dijo a los discípulos, nunca he visto en personas tan poca fe. O sea, Jesús habló de poca fe, habló de gran fe. Poca fe, gran fe. Obviamente que los de gran fe van a vivir en lo sobrenatural, en sanidad divina, en lo espectacular. Ahora, ¿cómo yo logro vivir eso? Tengo que estar recibiendo palabra, palabra, palabra. Porque la palabra es el alimento vivo que alimenta al espíritu humano. La Biblia dice que nosotros somos un ser trino, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu Dios dice que es espíritu, Dios Padre es espíritu, porque San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y Génesis, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 16, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios es espíritu, Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué somos nosotros? Somos seres espirituales. Esto que usted ve acá, que lo estoy marcando aquí, esta es la casa donde habita mi verdadero yo. Yo creo que muchos vimos la película Goff, a la sombra de la muerte, a la sombra no sé cuánto, la sombra de la muerte, la sombra del amor, donde, bueno, yo soy de esa época, tengo 43 años ya por hermano, y moría el protagonista que era Patrick Swayze, un gran actor, me gustaba mucho ver a él las películas, Patrick Swayze, y él cuando muere físicamente, en la película nosotros vemos que sale el espíritu de él, y lo más poderoso que vemos que ese espíritu no había perdido el raciocinio, los recuerdos. Sabe que eso tiene una base bíblica, porque cuando nosotros estudiamos el libro de Lucas, el capítulo 16, vemos una historia que no es una parábola, sino que es una historia real del rico y de Lázaro. Estudia Lucas 16 en tu casa, busca ahí en tu Biblia la historia del rico y Lázaro. Es una historia, no es una parábola. ¿A qué me refiero eso? Cuando Dios habla con una parábola, Él la explica. La parábola él hablaba, no sé, pues de la tierra, de la semilla, después explicaba que la tierra, la semilla era la palabra, el agricultor era los que sembrábamos la palabra. Ahí explica Jesús una parábola Jesús la explicaba daba un ejemplo natural y después explicaba algo espiritual. Pero la historia del rico y Lázaro no es una parábola. Entonces nosotros cuando leemos esa historia es muy similar a la película de Goff, a la sombra del amor de Patrick Swayze. Porque cuando muere el rico,
Físicamente muere el rico y muere Lázaro. Y acontece que los dos uno va al lugar de consuelo, que va el pobre, que estaba en llagas, el que estaba en dolor va al lugar de descanso, y el rico va al lugar de tormento. Lo más extraordinario que cuando tú ves que van a esos lugares, el rico en el lugar de tormento, conocido como el Seol en el hebreo y Hades en el griego, ese sector donde iban los muertos, ahí había tormentos, y ahí dice la Biblia que el rico decía, y decía que miraba al otro lado. No voy a explicar todo ahora, no tengo el tiempo para explicar todo, pero en ese momento él miraba al otro lado y decía: Abraham, padre Abraham, trae algo para mojar mi boca, porque tengo mi boca seca, trae para humedecer mi boca. Y después gritaba: Abraham, padre Abraham, manda a alguien para que le hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento que yo estoy. Entonces ahí nosotros observamos dos cosas: que una persona cuando muere físicamente, su espíritu sigue teniendo recuerdos, no es que se le apaga la tele, no es que queda reseteado, no, él sigue teniendo recuerdos, no se le apaga la tele, sigue pensando. Y observen que aún siendo espíritu tienen sed, y también se sentía atormentado por el fuego. Eso nos muestra, eso nos da a entender que nosotros, que el espíritu que Dios nos creó, ese es un ser eterno. Ese ser eterno se alimenta con la palabra de Dios, porque Jesús dijo que, San Juan 6:63, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios alimenta al hombre interior, el espíritu del hombre. Por eso, si tú quieres tener fe, va a venir a ti, va a venir a tu espíritu, porque dice que con el corazón se cree para justicia. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del músculo, de este músculo que bombea, sino que habla del hombre interior. La Biblia habla del hombre interior y del hombre exterior. Cuando habla del hombre interior, habla de tu ser, de tu espíritu, que tiene un alma. En el alma donde están los recuerdos, las emociones. El espíritu y el alma siempre están juntos. En la muerte física se separa el cuerpo del espíritu que tiene un alma. El espíritu que tiene un alma, en el alma es donde está la RAM, donde está tu almacenaje, donde está tu memoria, donde está tus sentimientos, tus emociones siguen intactos en tu memoria, en tu RAM. Eso está ahí, no se va a salir. Entonces, si tú quieres vivir una vida poderosa de sanidad, tú tienes que estar oyendo la palabra, alimentándote con la palabra. La palabra es el alimento vivo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió al cielo. ¿Sabes por qué Dios habló del pan? Porque siempre se ha comido pan, hermano, en todo el mundo se ha comido pan. De hecho, los judíos comen el pan sin levadura, el pan siempre ha existido. El pan representaba un alimento físico, pero Jesús estaba hablando de que él era el pan que descendió del cielo como un alimento espiritual, un alimento poderoso. En estos tiempos de tanta información negativa, nosotros tenemos que alimentar el espíritu. Por eso estamos haciendo 3 reuniones, por eso estamos haciendo Facebook en vivo, porque en medio de tanta incredulidad, nuestro espíritu necesita alimentarse, nuestra mente necesita refrescarse con las verdades reveladas de la palabra de Dios. Eso nos mantendrá sanos, eso nos mantendrá protegidos, eso nos mantendrá muy fuertes. Hermano, yo no tengo problema yo no tengo problema, y lo digo, que la gente se ponga máscaras. Pero sabe que no sacan nada con ponerte máscaras para taparte del bicho, si tu boca anda hablando basura, porque la vida y la muerte están en el poder de las palabras. Tú no sacas nada con ponerte una mascarilla y estar hablando que te vas a enfermar, que cuando salgas al supermercado vas a pegarte el COVID-19, o que cuando cuando salgas de tu casa vas a infectarte, o que cuando vayas al trabajo te vas a infectar. No sacas nada con cubrirte la boca con esa mascarilla, porque lo importante es lo que sale de tu boca más que lo que entra a tu boca. Jesús dijo: más cuídense, a los fariseos le decían: más cuídense de lo que sale de su boca que lo que entra en su boca. Porque sabe que Jesús, ellos criticaron porque los discípulos comían sin lavarse las manos.
lo criticaron. Tus discípulos no se lavan las manos y comen. Jesús le dijo, miren, fariseos, más que se preocupen de lo que entra en su boca, preocúpense más de lo que sale de su boca. ¡Wow! Porque la vida y la muerte está en el poder de las palabras. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados. Eso voy a hablar todos los días de mi vida. Sanidad. Por su llaga fui sanado. Ciertamente Él llevó mis enfermedades. Tu cuerpo fue entregado en sacrificio para que yo esté sano y viva largos días de vida aquí en la tierra, predicando su palabra. Y nunca voy a dejar de hablar que la sanidad es un regalo, nos pertenece, es nuestra herencia, mas se recibe y se vive en sanidad por la fe, creyendo, hablando. La fe cree y la fe habla, la fe cree y la fe habla. Yo creo que Dios me sanó y yo hablo que Dios me sanó. Yo creo que estoy sanado por la llaga de Jesús y hablo, estoy sanado por la llaga de Jesús. Eso me mantendrá en sanidad divina en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier COVID-19 que pueda mutar, lo que sea y que haga. No hay más poder más grande que el poder de la palabra de Dios saliendo de la boca de un creyente. Por eso Pablo dijo que la espada de dos filos es una espada de dos filos cuando tú abres tu boca, cuando tú declaras tu sanidad. Tú estás hablando con la espada de dos filos, una espada de dos bocas. La boca de Dios habló, dijo, están sanados, y mi boca dice, yo creo y estoy sano. Ninguna enfermedad de este mundo podrá tocar esta casa. Yo cuido esta casa, yo cuido y la protejo. ¿Cómo? Con palabras, palabras de fe, palabras de sanidad, palabras de fe, palabras de sanidad. Esa es la mejor medicina. No hay mayor medicina y no existirá que el poder de la palabra saliendo de la boca de los creyentes. ¡Wow! Espero que haya sido edificado. Gracias a todos los que están escuchándome acá. Aquí voy a saludar a algunos que me están escuchando. Yo creo que esta palabra después te la puedes escuchar nuevamente, la puedes estar escuchando en las redes sociales, nuevamente la vamos a compartir. Sicta Chirino nos manda bendiciones, Teresita, mi hija espiritual ahí de Paraguay, ella, pero vive en Chile, me está mandando un saludo. Débora, Moura, está copiada para que escuche. De Verbo de Vía Rancagua están amén, el pastor Gonzalo, nuestro pastor auxiliar de la obra que tenemos allá en Rosario, está en línea ahí. Saludos, pastor Gonzalo. El domingo en la mañana a las 11 predica usted, acuérdese. Nuestra hermana Rosy de Fuego, aleluya. Yo creo que esta palabra nos dejó a todos alegres. Yo estoy alegre, hermano. Esta palabra vino de fuego. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Paulina. Paulina, puro fuego, Paulina. Oye, que no todos nos conocen para llegar. Cuando hablamos de fuego, hablamos de ese fuego del Espíritu. Recuérdense que Jesús dijo, Juan Bautista dijo, yo bautizaré en agua, mas el que viene tras mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ah, amén. Entonces el Espíritu Santo fue. Cuando yo digo una mujer de fuego, un hombre de fuego, estoy hablando de un hombre lleno del Espíritu. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre de fuego. Ahí mi hija Pamela, ¿cierto? Mi hija, son todos hijos espirituales, hermano. Yo tengo una gran familia. Tengo muchos hijos espirituales, hijas espirituales, nietos, nietas espirituales. Soy un hombre muy bendecido, una familia hermosa de Verbo de Vida Rancagua, El Carmen, Rosario, Maracay, Venezuela. Tengo una familia maravillosa, estoy rodeado de hijos espirituales, de nietos espirituales. Gracias a Dios, Él me ha bendecido con los mejores. Yo sé que para mí son los mejores, para el pastor que tiene su oveja, para él son sus mejores. Estos son los que Dios me dio, son los mejores. Me han dado trabajo, más gloria a Dios porque veo el crecimiento. Alejandro, creo que te va a matricular en Rema. Uy, paso el dato, todavía están las matrículas abiertas en Rema, Chile, Campo Rancagua, este centro. ¿Usted dónde cree que sé tanto? Porque estudié Rema, querido. Rema, Chile, Campo Rancagua, son 2 años de estudio. Las matrículas aún están abiertas. Estamos en un sistema online de enseñanza por este tema de la pandemia y usted todavía puede matricularse. Todavía puede matricularse. Así que aquí tenemos varios, ¿cierto? Cecilia Nieves,
Nieva, ella es de Paraguay, si no me olvido, ella es de Paraguay, amiga de la Teresita. Saludos, Cecilia. Qué bueno que esté escuchando la palabra. Ahí, cierto, ahí también otra hija espiritual, la Pedrita, ahí está también escribiéndome. Wow, qué bueno saber que había muchos conectados junto a nosotros. María Valdebenito, qué bueno. ¿Cómo está mi hermana María? Qué bueno saber que está escuchando la palabra. Uf, bueno, aquí tenemos varios. Ailín de Fuego. Ailín es la hermana. Si usted vio el video que fue subido a YouTube, va a ver una hermana que estaba sentada atrás, embriagada por el Espíritu Santo. Si no entiende, bueno, venga a nuestra iglesia y va a conocer la palabra. Ailín era la que estaba atrás sentada, nuestra ministra de música. Estaba ahí para que conozca, ella también está escuchando. María, ¿quién más? ¿Qué más tenemos? Aquí no quiero dejar a nadie sin saludar. Ahí parece que están todos los que están saludando en esta hora. No se me va nadie aquí, sí, parece que nadie. Qué bueno haber estado aquí con ustedes. Ya estoy terminando, ¿cierto? Yo sé que fue un tiempo poderoso, la palabra, uf, gloriosa, la palabra gloriosa, ¿cierto? Así que espero, vamos a estar acá. Hoy día es martes, el jueves a la 1:30, les doy el dato, a las 13:30 hora chilena, voy a estar nuevamente aquí enseñando, ¿qué cree usted? Fe y sanidad. A ver, así que mis queridos, avanzamos, prosperamos, gracias por estar sintonizando, transmita este video, compártalos con sus vecinos, porque yo sé que esta palabra trae aliento, me han mencionado que ha llegado mucha gente, sabe que tenemos un video que tiene 9.000, se ha compartido con 9.000 personas, ha alcanzado a 9.000 personas, más de 9.000 ya, y ha sido reproducido por más de 6.000 personas. ¡Wow! Hermano, eso es glorioso, es Dios soplando su sanidad, es Dios soplando la sanidad. Así que, mis queridos, transmita, comparta este video para que llegue a mucha gente que hoy necesita escuchar fe, necesita escuchar sanidad, y usted transmita estos videos, entra a nuestro Facebook Verbo de Vida Rancagua, comparta los videos para que muchos sean bendecidos por la predicación y enseñanza de la palabra. Así que avanzamos, prosperamos, un gran shalom.